ellos deben poner unos calaveras animatrónicos que te agarran mientras pasan para asustar a las turistas. Bienvenidos a la Cometa Travel. Estoy aquí en Alejandría, en Egipto. Y es un nombre que evoca imágenes muy románticos. Como pueden ver, estamos aquí a la orilla del mar Mediterráneo. La ciudad fue fundada por Alejandro Magno. Fue la capital de la famosa Cleopatra. También esta ciudad fue el hogar de dos de los edificios más famosos en la historia de la antigüedad: la Gran Biblioteca y el Gran Faro de Alejandría. Y de la biblioteca nada existe. Incluso fue quemado en una guerra por Julio César, pero en los últimos años ellos han construido una biblioteca nueva y moderna y es gigante. Tiene 8 millones de libros, tiene unos museos bastante grandes y son gratis. Y tienen antigüedades de aquí, tiene mucho arte divino, tiene una sección dedicada al presidente Anwar Sadat, que ganó el premio Nobel y después fue asesinado. Ahora estamos en el Faro de Alejandría. Hoy en día es solo un castillo pequeño, como pueden ver. Se cayó en un terremoto hace mucho, como 600 años. Pero este fuerte lo construyeron usando los mismos bloques del faro. Incluso tú puedes bucear en la bahía aquí y ver los restos del faro debajo del mar. Este faro es tan importante porque la palabra faro de español viene de aquí, porque está construido en una isla que se llama Faros. Entonces, esta maravilla del mundo era tan importante que nos dio la palabra faro en español. Ahora estamos en uno de los pocos sitios históricos que tiene Alejandría. Detrás de mí puedes ver un teatro romano. Estamos en el sitio Com el Dica. Si miras allá lejos hay los ladrillos rojos, eso era un baño romano. Y pues puedes ver la ciudad moderna detrás. Estamos en un oasis de la tranquilidad entre una ciudad grande, moderna y caótica. Ahora estamos en las catatumbas de Com el Shukafa, que es el sitio histórico más conocido y más lindo de aquí en Alejandría. Y son unas tumbas debajo de la tierra. Empezaron a construirlos en el primer siglo, entonces los más viejos tienen casi 2000 años. Y lo descubrieron porque un burro se cayó en un hueco y cuando bajaron al hueco pues encontraron este y es bastante amplio. Puedes ver, no es tan elaborado como las tumbas de los faraones, pero de todas maneras es un sitio bastante lindo y si visitas Alejandría no lo puedes perder. Y estos huesos no son humanos, son principalmente de caballos. Y para mí la principal razón de venir aquí es simplemente disfrutar el clima mediterráneo. También casi no hay turistas. Si tú vas a otras ciudades en Egipto, si tú sales hay vendedores encima de ti todo el tiempo. No puedes caminar ni 2 minutos en paz. Pero aquí puedes andar por toda esta calle frente del mar y nadie te molesta. Es una mezcla interesante de la cultura europea y la cultura de Egipto. Hay cafés y restaurantes en el estilo de Europa e incluso muchos escritores y artistas venían aquí en los primeros años del siglo XX. Gente como Agatha Christie venía acá todo el tiempo.
pero hoy en día no es tan bien cuidado. Puedes ver el estilo europeo, pero los edificios están como medios feos. Ya terminamos por hoy. Espero que disfrutaron escuchar un poco sobre Alejandría y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.